primera gestión pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora renovamos el compromiso de continuar con el plan de pavimentación. Seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Del centro a la salida o de la periferia al centro, recorre con nosotros este laberinto de voces. Arrancamos el cuarto bloque de Laberinto de Voces, escuchamos El Maestro de Babasónicos porque es el momento en donde nos gusta conversar con una voz que es importante para la democracia, para pensar el presente y también para validar la opinión de algunos frente a tanto desorden en este presente. Y para ello estamos en comunicación con Eduardo Rinesi, politólogo, doctor en filosofía, docente, investigador. Eduardo, ¿nos escuchás? Los escucho, ¿cómo te va? Muy bien, Eduardo. Bueno, mil gracias de conversar con el equipo de Laberinto de Voces este rato a la mañana. Por favor, al contrario. En que, bueno, la verdad que hablar de educación, hablar de democracia, de universidad, es también tenerte como referencia, o una de las referencias, ¿no? No la única, pero una voz importante. Así que nos vamos a dar el gusto de ahí de entrarle al tema. Y Eduardo, para comenzar la conversación, te quiero preguntar por el sistema universitario actual, ¿no? ¿Hay un único sistema universitario? Hay varios, digo por la crisis presupuestaria, me imagino, ¿no? También, pero ¿hay varias situaciones o hay una idea medio general a nivel nacional del sistema universitario? Te referís sin duda al sistema universitario público, ¿no es cierto? Sí, universitario público. Bien, sí. bien. No te entendía. No, sí, porque tenemos, por supuesto, esa gran distinción entre universidades públicas y universidades privadas que constituyen como dos subsistemas del gran sistema universitario nacional. No, pero entiendo tu pregunta. Mira, yo creo que hay una crisis muy extendida y muy general. Posiblemente haya situaciones particulares ligeramente diferentes, pero hay algunas decisiones del gobierno nacional en este contexto tremendo de ausencia de presupuesto nacional desde hace 2 años, es decir, de arbitrariedad absoluta en el manejo de los fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo, que son muy homogéneas para todo el sistema de universidades públicas y que me parece que las tiene a todas ellas, más allá de algunas diferencias particulares. Algunas pueden tener un poquito más de resto, otras pueden tener un poquito menos. Algunas situaciones son particularmente escandalosas, como la de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, como ya sabemos. Pero te quiero decir, de manera general creo que todo el sistema está afectado por una restricción presupuestaria extraordinaria, por un cuasi congelamiento, diría yo, de los salarios docentes y no docentes en todos los niveles, que es muy tremendo. Digo cuasi congelamiento porque cada tanto, de manera totalmente discrecional y haciendo fracasar paritaria tras paritaria, el Poder Ejecutivo otorga algunas migajas que están en todos los casos desde hace 1 año y medio muy por debajo del inflación. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfecto. Perdón, no. Escuché ahí un ruido y pensé que se había cortado. No, quiero decir que están muy por debajo de la inflación y eso constituye en el grueso del sistema el porcentaje absolutamente mayoritario del presupuesto. Quiero decir, del presupuesto de las universidades públicas, en general, en promedio, entre el 90 y el 90 y tanto % está destinado a salarios universitarios. Entonces, al no aumentar esos salarios, yo diría, en todas las universidades, la situación es muy homogéneamente grave. Y después el gobierno nacional ha tomado un conjunto de decisiones que además ha hecho públicas, y la ha hecho pública llena de aspavientos y de convicción de que está evitando así no sé qué
derroche, de suspender el financiamiento de obras de infraestructura absolutamente necesarias para el funcionamiento de las universidades. Las universidades tienen en efecto detenidas obras, cientos de obras en el conjunto del sistema universitario nacional que son fundamentales para que puedan funcionar, aulas, laboratorios, que no pueden evidentemente construir con su presupuesto regular y que dependen de asignaciones específicas del Estado o de organismos internacionales, y que ha suspendido en todos los casos el Poder Ejecutivo en nombre de una política de ascetismo absolutamente disparatada y que tiene las universidades funcionando verdaderamente en el límite de sus posibilidades. Yo creo que la situación presupuestaria de las universidades es gravísima, a lo que se suma una situación económica y social general muy grave que también le hace cada vez más cuesta arriba a los muchachos, a las chicas continuar sus estudios. En años pasados, en décadas pasadas, fue muy importante para el sostenimiento del estudio de los y las estudiantes, e incluso para el mejoramiento notable, extraordinario, entre los años 2000 y 2015, para los que tenemos cifras muy interesantes, de las tasas de graduación en la Universidad Pública Argentina. Tasas... Sí, decime. No, y ahí para... Te quiero hacer una pregunta que vos la hiciste alusión al principio, respecto al sistema universitario privado. Si bien no es tu especialidad, pero te quiero preguntar, para tener una misma foto común y poder conversar y profundizar un poquito más. Para pensar una universidad pública, un sistema universitario público, en principio hay que diferenciarse de los que tienen financiamiento privado, ¿no? Pero en términos de investigación, de propósito, de objetivos, ¿por qué hay que hacer esa distinción? Digo, sobre todo para los oyentes que escuchan esta distinción, que vos la marcaste desde el inicio, Eduardo. No, la investigación se hace en la Argentina en el sistema universitario público. Las universidades privadas investigan mucho menos, investigan sobre cosas muy específicas. La investigación es una actividad que lleva adelante en la Argentina, sobre todo el sistema de universidades públicos, más o menos acompañado por el sistema de ciencia y técnica, CONICET, agencia, etcétera, sobre el que venimos recibiendo noticias catastróficas todos los días. Ayer mismo hubo una noticia muy tremenda sobre la limitación de los ingresos a las carreras de investigación científica en el CONICET, sobre la reducción al número de 0 de los ingresos a la carrera de investigación científica en el campo de las ciencias sociales y humanas. Todo eso efectivamente es atentatorio contra la posibilidad misma de seguir sosteniendo investigaciones del nivel característicamente muy alto que tenía la Universidad Argentina, ¿no? Entonces digo, hay allí 2 o 3 situaciones que son muy complicantes. En un contexto de crisis social y económica general, la reducción muy grande del salario real de profesores, de administrativos, hace muy difícil la vida a muchos colegas, sobre todo los colegas más jóvenes, los colegas que empiezan su carrera. Yo ya estoy viejo, tengo un cargo en la universidad más o menos alto, tengo el máximo de antigüedad y aún así encuentro dificultades importantes para llegar dignamente a fin de mes. Estoy viendo las dificultades extraordinarias que tienen los muchachos jóvenes, las chicas jóvenes que empiezan su carrera con una dedicación que a veces es parcial o es semi-exclusiva. Se hace muy cuesta arriba sostener la vida de los docentes, las docentes, los y las investigadores de la universidad pública, y eso es particularmente complicado. Es particularmente complicado, en segundo lugar, sostener los estudios de los muchachos y de las chicas. Yo te decía hace un momento, entre los años 2000 y 2015, en números redondos, hubo un sistema de becas para el sostenimiento de los estudios de los estudiantes, de las estudiantes universitarios en la Argentina, muy amplio, muy abarcativo, muy generoso, que permitió un incremento muy considerable de las tasas de
graduación en la universidad pública, porque los muchachos podían quedarse en la universidad, podían avanzar en sus estudios, podían terminar sus estudios. Hoy yo veo con mucha preocupación el modo en que los muchachos, las chicas empiezan a caérsenos de nuevo de nuestras universidades, porque se les hace muy difícil desde ir a la universidad, llegar a la universidad, sostener los estudios, comprar las fotocopias en un contexto en que muchas veces las únicas becas que pueden recibir son las que las propias universidades, con sus fondos muy reducidos, en el caso de las que tienen políticas activas en este sentido, pueden ofrecerlas. Y la reducción de los montos de subsidios y de acompañamiento a la investigación científica en los distintos campos, que hace que la universidad esté pudiendo cumplir mucho menos que antes una función fundamental que tiene, que es la producción de conocimientos, la puesta en circulación de esos conocimientos, el acompañamiento al sistema económico, social, productivo, a partir de sus investigaciones, ¿no? Ahí te escucho, Eduardo, y pienso en un modelo de país también. O sea, me imagino que la crisis de los becarios impacta también en la calidad, en los propósitos de los objetivos de investigación. Pero por supuesto, hay así para decirlo con esa expresión que acabas de usar, un modelo de país donde el conocimiento científico riguroso que producen las universidades carece absolutamente de importancia. Hay un modelo de país sin producción de conocimiento científico. En el modo en que uno escucha incluso hablar a las autoridades nacionales, a las autoridades educativas, a las autoridades del Estado Nacional en general, hay la representación de la universidad apenas como un lugar que forma profesionales para que tengan mejores condiciones para ganarse la vida el día de mañana. Desaparece absolutamente de la representación sobre lo que es la universidad, esa función fundamental de la universidad, que es la producción de conocimiento, la investigación científica. No hablemos ya de la extensión universitaria, la articulación con las organizaciones sociales, con el mundo de la producción, de la economía social, de la economía cooperativa, ¿no? Entonces, allí se atenta muy seriamente contra dos derechos, déjame usar esta palabra fuera de moda desde hace unos cuantos años en la Argentina, que articulamos mucho y de modos muy intensos y de modos muy interesantes en los primeros años de este siglo y que parece desaparecer hoy del lenguaje público. Hay un derecho que tienen los muchachos, las chicas, los y las jóvenes de este país a recibir una formación universitaria de buen nivel que hoy se les está haciendo muy difícil ejercer. Pero hay además un derecho que tiene el pueblo argentino como sujeto colectivo, que entre otras cosas pagando sus impuestos sostiene el trabajo que hacemos en las universidades, a recibir los beneficios de lo que hacemos en esas universidades en el plano de la producción del conocimiento, de su puesta en circulación, de su articulación con las organizaciones sociales. Esos dos derechos, el derecho individual de los muchachos y de las chicas a recibir una buena formación, no digamos ya el derecho de los trabajadores, docentes, no docentes, a recibir un buen salario, y el derecho del pueblo a recibir los beneficios del trabajo de la universidad en materia de producción del conocimiento, hoy están severamente dañados en la Argentina, y eso es una catástrofe para un modelo de país más inclusivo. ¿No está roto ese vínculo, Eduardo? Perdón, cortito, pero ¿no está como roto el vínculo ese entre la universidad y la sociedad? Yo creo que no está roto, yo creo que las universidades han hecho mucho en años y décadas recientes para fortalecerlo, y creo que es necesario, por supuesto, seguir fortaleciéndolo. Se hace muy difícil en un contexto de tanta penuria, de tanta agresión a las universidades, pero yo creo que hay un reconocimiento social muy amplio a las universidades siguen siendo instituciones sumamente prestigiosas, las universidades articulan sus esfuerzos con una cantidad de organizaciones del mundo de la producción, del mundo de la vida social, del mundo de la vida cultural, muchas veces del mundo de los gobiernos locales, provinciales. Las universidades producen conocimientos y articulan con cantidad de organizaciones con las que no deben dejar de seguir trabajando, a pesar de los esfuerzos que hacen los voceros del gobierno nacional por desprestigiarla, por decir que son una manga de atorrantes, una manga de vagos, una casta de privilegiados.
Es muy interesante lo que pasó con la universidad en los primeros lustros de este siglo XXI, que es que se volvió una institución extraordinariamente más democrática en términos, te quiero decir, de distribución social de los beneficios que la universidad produce. Si tradicionalmente había un discurso que tenía cierta verosimilitud, según el cual la universidad era una institución socialmente regresiva porque la sostenían con sus impuestos los pobres y se beneficiaban de ella los ricos, la verdad es que el ingreso masivo de muchachos y de chicas provenientes de los sectores populares a la universidad la ha hecho un factor de fuerte democratización económica, social, educativa, cultural, y no tenemos que permitir que eso se destruya en la Argentina, porque en efecto hoy la universidad es una fuerza democratizadora muy importante que tenemos que sostener y que tenemos que seguir promoviendo. Hola, eso, sí, perdón Eduardo que te interrumpa, buenos días, soy Paula. Mira, Paula. Yo te escucho tratando de hacer una síntesis mental de lo que vas diciendo, porque siempre acá hablamos de batallas culturales y de contrahegemonía y de cómo se van ganando o perdiendo las pulseadas, ¿no? Lo que sí, algunos de nosotros estamos frente al aula en escuela media, y lo que el discurso que se reproduce sobre todo en varones adolescentes es este cuestionamiento al aprendizaje más científico, ¿no? Como que esto de toda la opinión vale y total lo tengo todo en inteligencia artificial. Ahí hay una batalla cultural a dar contra, que va ganando de un espacio o el otro en cuestión de la validez que tiene el discurso más académico, más científico. ¿Cómo se vuelve a reconstruir esos valores? Yo no creo que toda la sociedad crea, como vos decías recién, ¿no? Que toda la sociedad crea que la universidad no vale o no sirve, sino no se explica la cantidad de visualizaciones que tenía el CONICET, claro, el streaming del CONICET en el fondo del mar, en Mar del Plata. Pero ¿cómo se vuelve a retomar en el discurso público un protagonismo donde se vuelva a valorizar esto de que aprender sí sirve y que el conocimiento está en la universidad, por ejemplo? No lo sé. ¿Cómo se podría? Yo creo que haciendo muchas cosas al mismo tiempo, haciendo las cosas bien en las universidades, como sin duda lo estamos haciendo, formando incluso en este contexto tan desolador, los mejores profesionales de los que seamos capaces, insistiendo en la investigación científica rigurosa, de calidad, incluso en este contexto tan tremendo de falta de presupuesto, de falta de financiamiento, llevando adelante iniciativas como esa que ustedes mencionan de hace unos días, de este streaming que en efecto tuvo muchas visualizaciones y fue muy interesante, me parece, como modo de visibilizar, ¿no?, lo que los científicos argentinos hacen en contraposición con el discurso de que no hacen nada, de que son unos atorrantes, de que se la pasan haciendo cosas sin interés. Y por supuesto hay que insistir con políticas desde el Estado, desde el Estado nacional, desde los estados provinciales, y hay que insistir con políticas desde las propias universidades, además de seguir insistiendo en efecto por una recuperación de un presupuesto que está tremendamente degradado. Todo eso junto hay que hacerlo. Es un contexto muy difícil, es un contexto muy bravo, es un contexto en el que en efecto enfrentamos discursos fuertemente ideológicos, despreciativos del conocimiento, pero es necesario sostener la importancia de un conocimiento estructurado, riguroso, ¿no?, en un contexto en que la sociedad tiene que dar una cantidad de discusiones muy importantes sobre una cantidad de asuntos sobre los que uno escucha cada barbaridad que dice, que venga aquí alguien que sepa. Bueno, hay mucha gente que sabe en la Argentina, están en las universidades públicas, tenemos que escucharlos, tenemos que consultarlos. Me parece que hay allí un trabajo muy importante por hacer y por no abandonar, por muy desalentador que sean las circunstancias, ¿no? Es que de alguna manera yo siento que estamos atravesados por una situación que cada uno está haciendo un poco lo que puede, ¿no? Y entonces yo escuchaba a Pau y escuchaba tu respuesta y digo, qué difícil porque sabemos lo que queremos y decimos, en este contexto, cuán importante es el saber científico y las universidades. Es como, es la pata como fundamental. Una obviedad. No, pero es
la parte fundamental que necesitamos, ¿no? Frente a la crítica, esto de todo lo hace la inteligencia artificial, todo es tecnológico, todo es finanzas y macroeconomía, ¿no? Así que ahí te quiero preguntar, Eduardo, ¿por qué te parece que la universidad y la educación son enemigos directos de este gobierno, ¿no? Que en distintos voceros, ¿no? El marxismo cultural, zurdos, ¿no? Cárcel, un montón de referencias, pero pareciera que en la universidad y el pensamiento son enemigos directos. Sin duda que lo son. Yo creo que allí hay dos o tres cosas. Hay un primer asunto muy elemental. Me parece que este gobierno es enemigo de todo aquello que represente el más mínimo gasto para las arcas del Estado. Es un gobierno fanáticamente fetichista del equilibrio fiscal y al mismo tiempo fanáticamente empeñado en no mejorar las cuentas fiscales por la vía del incremento de los ingresos del Estado, aumentando los impuestos dirigidos a aquellos que tienen un montón de riqueza y de plata y que deberían ser los que estén sosteniendo ese famoso equilibrio que el gobierno proclama desde la mañana, a la tarde y a la noche. Quiere decir, es un gobierno de fanáticos que creen que no hay que gastar. Entonces, si el Garrahan cuesta plata, se cierra el Garrahan. Si la universidad cuesta plata, se cierra la universidad. Yo creo que es tan básico como eso, ¿no? Y por supuesto que es además un gobierno al que el pensamiento crítico, el pensamiento en condiciones de señalar otras opciones diferentes de las teorías económicas muy berretas, muy ideológicas, muy simplificadas que tienen, no le hace la más mínima gracia. Pero me parece que en general estamos enfrentando un gobierno que en todos los campos, en todos los terrenos, tiene una posición fanática y fundamentalistamente enemiga de gastar plata en cualquier cosa en la que se la pueda ahorrar, desde las jubilaciones de los mayores hasta la salud de la población, hasta la educación de los jóvenes. Entonces me parece que tenemos que dar allí una discusión muy seria contra ese fetiche absurdo, ¿no? del equilibrio fiscal, en cuyo altar están dispuestos a quemar la vida colectiva en su conjunto, ¿no? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Soy Beto de Liniers. Te quería hacer esta preguntita porque te escucho hablar a vos del ahorro, del gasto del gobierno que hace con las universidades o con el CONICET. Y pensaba en, por ejemplo, no sé, en la doctora Chang con las semillas resistentes, que se exporta ese conocimiento y es un montón de miles de dólares que ingresan, como pudieron ingresar con los CAREM o los radares del ARSAT. Esos dólares no les interesa al gobierno, porque por un lado se ahorra de las arcas del gobierno, se ahorra pagar las universidades, pero por otro lado le ingresarían miles de dólares. ¿Es más ideológico que ahorro o las dos cosas conviven? Posiblemente las dos cosas conviven, porque me parece que se trata del proyecto de un país nuevamente exportador nada más que de materias primas, exportador de commodities, no exportador de conocimiento ni en condiciones de un tipo de relación con el mundo más interesante, más compleja, más sofisticada. Por supuesto que es un negocio redondo apostar por la ciencia, por la tecnología, por el conocimiento. Por supuesto que un gobierno menos obtuso, menos necio y con una preocupación por el desarrollo nacional, por la articulación entre los saberes universitarios y el mundo de la producción, por la recuperación de esos vínculos que tantas veces fueron pensados y teorizados entre el mundo del Estado, el mundo de la producción, el mundo de el conocimiento, podría encontrar alternativas mucho más interesantes que esta, que es no gastar plata, decir que todo el mundo es un vago y un atorrante, no cobrarles impuestos a los ricos o reducírselos, insisto en eso. Esto es un gobierno absolutamente
sesgado en el modo en el que contribuye a ese bendito equilibrio fiscal por el lado de los ingresos. Lo único que se le ocurre es no gastar, y no gastar en salud, en educación, en la universidad, en arreglo de los caminos. Entonces, por supuesto que si estuvieran efectivamente dispuestos a pensar un modelo de país diferente, un modelo de país con desarrollo, un modelo de país con inclusión, se les ocurrirían muchas otras cosas. No se les ocurren porque están convencidos de que este país es un país que apenas está destinado a exportar trigo, vacas, litio y 3 o 4 cosas más, ya no gastar plata en nada, y el que se tenga que morir, pues que se muera, porque eso no les importa en lo más mínimo. Entonces me parece que es con ese modelo muy básico, muy precario, muy ideológico, con el que estamos discutiendo. Eduardo, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu palabra, y yo te quería hacer, acá me van a matar, pero te quería hacer una última pregunta muy cortita, que está vinculada con la contracultura y con la agenda contracultural, porque este programa se llama Laberinto de Voces, y siempre nos reímos de esto, estamos un poco perdidos en el laberinto, por eso, entre otras cosas, hablamos con vos, a ver si nos puedes sacar, pero si tuviéramos que pensar una contracultura o una agenda contracultural en esta democracia y en esta foto que sacamos entre todos, ¿dónde tendríamos que mirar? Ahí no te estoy pidiendo profundidad mucho, pero ¿dónde tendríamos que mirar? Digamos, porque la agenda oficiales no vamos a perder. ¿Dónde tendríamos que mirar o qué tendríamos que pensar? Yo creo que hay cantidad de expresiones contraculturales, contrahegemónicas en la Argentina actual, en las cosas que están haciendo los pibes, en las expresiones artísticas que uno ve todo el tiempo, en la propia vida universitaria. No es verdad que no hay nada, no es verdad que lo único que hay es lo que aparece en la superficie, que nos quiere mostrar la industria cultural más superficial, o las políticas públicas más torpes, más menesterosas. Me gusta la expresión laberinto de voces, me gusta para pensarla como expresión de una sociedad muy compleja y de sujetos muy complejos también. Hay un laberinto de voces en la Argentina y un laberinto de voces en cada uno de nosotros, y tenemos que ser capaces de arrancar del fondo de cada uno de nosotros y del diálogo que cada uno de nosotros es capaz de establecer con los demás, y de las acciones culturales y de las acciones colectivas y de las formas de organización política que sepamos construir con los demás, las mejores voces distintas de estas tan monocordes y tan miserables, que son las que resuenan todo el día en los medios de comunicación, en los discursos oficiales. Me parece que está buena la idea de un laberinto de voces para meternos allí, no sé si tratando de salir, tratando al contrario de encontrar allí, en ese berenjenal de cosas, de expresiones artísticas, de formas de la disconformidad, un discurso diferente para pensar las cosas de otro modo, ¿no? Bueno, Eduardo, con eso, con esas caricias al alma que nos diste, dijimos bien el nombre, por lo menos el nombre está bien elegido, te vamos a despedir y te agradecemos mucho por tu tiempo. Al contrario, un placer, che.